Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. ¿Estás buscando expandir tu equipo globalmente? Deel es la plataforma en la que confían más de 35,000 compañías para gestionar la contratación y la nómina a nivel global, asegurando el cumplimiento legal en más de 120 países. Simplifica tu expansión y el manejo de equipos internacionales con Deel. Visita deel.com/línea, es decir, del.com/línea, o ingresa al link de la descripción y descubre cómo Deel puede convertirse en tu plataforma de gestión de talento para siempre. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Primero, la Libertad avanza. Segundo, el kirchnerismo liderado por Santoro. Y en tercer lugar, el PRO. Sin dudas, una elección histórica donde el PRO o sus alianzas no quedaron primeros por primera vez desde que el partido de Macri gobierna la ciudad. Y donde finalmente la fuerza más votada fue la libertaria, algo que no habían anticipado demasiadas encuestas. Antes de escuchar a la politóloga y experta en campañas electorales Ana Iparaguirre, comentarte 2 datos importantes. El primero, que Adorni sacó más de 100.000 votos más que lo que juntaron Milei y Villarruel en octubre de 2023, y que Santoro sacó 200.000 menos que Massa y Rossi en esas generales. Ahora sí, adelante, Ana. Parece que sí, que tiene varias sorpresas, ¿no? La primera es la baja participación, que está en línea con lo que veíamos en las elecciones, en todas las elecciones que se fueron dando este año, pero que es particularmente en la baja en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y después la otra novedad es que es el primer oficialismo, ¿no?, del PRO que pierde, y pierde, digamos, por 2 razones. La primera, la fragmentación, digamos, en la oferta electoral de centro-derecha, pero después también porque lo otro que vendía el PRO era gestión, y ahí la gestión de la Ciudad de Buenos Aires tiene un 60% de desaprobación, ¿no? La Libertad Avanza crece y se come principalmente el voto del PRO, sobre todo en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, y me parece que ahí tenés 2 temas, ¿no? Uno, un tema identitario del PRO, que vendía 2 cosas: el antikirchnerismo, que se lo robó claramente en esta campaña la Libertad Avanza, ¿no?, y que se posicionó como el voto útil para votar en contra del kirchnerismo, y por otro lado gestión, que como yo te decía, ya con 60% de la gente diciendo que las cosas en la ciudad van mal, es difícil que vean buena gestión. Y por otro lado tenés un gobierno nacional que en las últimas semanas dio buenas noticias económicas, que es el fuerte, digamos, del proyecto de la Libertad Avanza, y en última instancia lo que tenés es un único espacio político en Argentina hoy que tiene un proyecto político claro, ¿no?, que es la Libertad Avanza, que tiene una identidad, que tiene un proyecto de país, que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero tiene una dirección muy clara hacia dónde quiere ir, y todo el resto del espectro político mucho más indefinido en cuanto a la dirección en la que quiere ir. Y Ana, ¿cómo viste el 53,3% de participación de los porteños? 53,3, bueno, o sea, bajísimo, como me lo mires, porque de doblada, no de doblada, pasaron 75 a 53, es bajísimo, pero además consistente con lo que viste en todas las otras elecciones donde bajó significativamente la participación. Así que ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, ahí hay un desacople enorme entre lo que está hablando y viendo la política y lo que está hablando y viendo la gente, ¿no? Me parece que claramente ahí hay un desacople que se está manifestando en todas estas elecciones que se vienen dando. Vamos a ver si se da también en la nacional o no, pero yo te puedo dar como dato de color, por ejemplo, hoy, en las búsquedas de Google, cuando la gente buscaba dónde ir a votar, ¿no?, cuál era la dirección donde tenías que votar, en conjunto con eso, la siguiente cosa que buscaban era qué pasa si no voto. 2. Las acciones de Globant sufrieron el viernes pasado un histórico derrumbe en Wall Street, con una caída que superó el 23%, esto después de que la empresa liderada por Martín Migoya presentara resultados trimestrales que decepcionaron al mercado. Por la mañana del viernes, el gigante tecnológico argentino llegó a desplomarse hasta un 33,7%, marcando el mayor retroceso diario en su historia bursátil. Según escribieron desde Grupo SBS, las principales métricas se encontraron por debajo tanto de lo estimado por el mercado como por el guidance propio de la empresa al cierre del 2024. Adicionalmente, Globant corrigió a la baja sus proyecciones
para todo el 2025, tanto en facturación como en resultados operativos y ganancias por acción. Y la reacción de los grandes bancos no se hizo esperar. JP Morgan recortó el precio objetivo del papel desde 146 a 108, Goldman Sachs de 225 a 120 y HSBC ajustó su target desde 185 a 155 dólares. Y con la caída del viernes, las acciones de Globant acumulan un desplome superior al 55% en lo que va del año. Saliendo del tema Globant y entrando en el plano de los grandes inversores extranjeros que compraron activos argentinos desde la llegada de Milei a Casa Rosada, el viernes tuvimos novedades de Stan Druckenmiller. Bloomberg News reportó que el magnate de Wall Street tomó la decisión de reducir su exposición al mercado argentino. Su fondo informó a la SEC que recortó durante el primer trimestre un 19% de su posición en el ETF ARGT, esto teniendo en cuenta que subió un 55% en los 12 meses entre marzo de 2024 y el mismo mes de 2025. Pero a pesar de esa reducción en la posición, Druckenmiller sigue siendo uno de los mayores tenedores del ETF, que está valuado en 1.200 millones de dólares y ha duplicado su valor en los últimos 2 años. En lo que va del año, sube 12,13% frente al 27,8% del colombiano, el 24,4% del brasileño y el 27,1% del mexicano. 3. El gobierno argentino informó que mantuvo el ancla fiscal durante abril, sosteniendo tanto el superávit financiero como el primario. Según informó el Ministerio de Economía, el resultado financiero fue positivo en más de 572.000 millones de pesos, mientras que el superávit primario superó los 845.000 millones de pesos. En el acumulado del primer cuatrimestre, el país logró un superávit financiero de 0,2% del PBI y un superávit primario del 0,6%, confirmando la tendencia fiscal de la que se sigue agarrando fuertemente la gestión Milei. Y un dato relevante es que los ingresos totales crecieron por encima de la inflación interanual, con un aumento del 52,3% frente a una inflación que acumuló 47,3%. Así, los recursos tributarios fueron el principal motor, impulsados especialmente por los derechos de exportación y los aportes a la seguridad social. Una pregunta que surge lógicamente acá es qué pasará con el superávit en la medida que se vayan reduciendo las retenciones. Del lado del gasto se destaca la significativa reducción de subsidios económicos que cayeron más del 50% interanual, especialmente en el sector energético. Milei celebró todo esto en redes sociales, agradeciendo al ministro Caputo por hacer posible aquello que todos decían que era imposible. Así las cosas, 14 meses sobre 16 con superávit financiero para Javier Milei y Toto Caputo. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. Fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas hasta 23,6% para Globant y subas de hasta 2,7% para Bioceres. Los bonos ley Nueva York cerraron en rojos de hasta 0,9%, el dólar blue quedó en 1.165 pesos, el MEP en 1.157 y el contado con liqui en 1.174 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.160 y el mayorista en 1.142 pesos. El riesgo país sigue apareciendo con delay, así que informaremos cambios en cuanto los tengamos. El último dato fue de 648 puntos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Empezamos esta semana con el riesgo país nuevamente cerca de los 700 puntos, días después de haber caído por debajo de los 650. Veremos ahora cuál es la reacción post elecciones porteñas. En esta ocasión quería volver a hablar, como lo hicimos la semana pasada, acerca de la curva corporativa, en la que viene generando algún lleva y trae en el mercado. Hagamos un pequeño repaso. Tuvimos un primer hito negativo hace unos 15 días, que fue el default de Grupo Albanesi, y al poco tiempo se le sumó el default de Celulosa Argentina. Después, más allá de estas noticias negativas, tuvimos algunas de color. Por ejemplo, que Grupo Financiero Galicia colocó hace 2 semanas casi 130 millones de dólares a 205 días al 0%. Probablemente colocó estas ONs a empresas que estaban atrapadas en el cepo y querían salir. Horas más tarde de aquello, Grupo Superville trató de hacer lo mismo y terminó declarando la operación desierta, aparentemente por un llamado del Banco Central. Bueno, de eso ya habíamos hablado la semana pasada. ¿Qué se sumó en estos días como datos salientes? Por un lado, el Banco Central se enojó al ver que le estaban usando las ONs para sacar dólares encepados, tal como mencionamos en los casos de Galicia y el intento de Superville. Entonces, la autoridad monetaria extendió a 18
18 meses el plazo mínimo para acceder al mercado cambiario en repagos de ONs emitidas desde el 16 de mayo de 2025. La medida endurece una restricción dentro del mercado oficial para frenar la estrategia que algunas empresas venían utilizando de manera tal de eludir los controles de capital y transferir divisas al exterior a través de operaciones de deuda corporativa. Es difícil tomar una posición ante estas cosas porque uno entiende que las avivadas molesten al regulador, pero también es cierto que los agentes económicos no tienen otra que buscar grises ante un mercado que todavía tiene muchas regulaciones cruzadas. Por otra parte, el otro dato saliente de la curva corporativa fue que la compañía citrícola San Miguel declaró desierta una licitación en dólares en la cual anticipaba una tasa de interés fija del 9,5% nominal anual con un precio de emisión de 102,58% con un vencimiento al 6 de febrero de 2027. Esperemos que esta licitación fallida sea tan solo un traspié del mercado. Por otra parte, también las empresas grandes siguen colocando a buen ritmo. Por ejemplo, la semana pasada YPF Luz logró emitir unos 54 millones de dólares al 6,5% a mayo de 2027. Y antes de pasar al entrevistado de hoy, me quedé pensando en lo paradójica que fue la última semana, ya que empezó con una recalificación positiva de la deuda argentina y terminó con una recalificación negativa de la deuda estadounidense. ¿Por qué digo esto? El lunes 12 de mayo, Fitch Ratings confirmó que eleva la deuda argentina a CCC+, mientras que el viernes 16 de mayo, Moody's degradó los bonos estadounidenses desde una calificación AAA a una AA1, citando una creciente deuda e interés que son, y abro comillas, significativamente más altos que los soberanos de calificación similar. Hecha esta introducción, ahora sí vamos a hablar con un experto de mercado como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Santiago Bulak, quien además de ser director en la consultora Invec, es, a mi entender, uno de los mejores divulgadores de economía, finanzas y mercados en toda la Argentina. Santi, un gusto tenerte en La Fija. Empiezo preguntándote por la curva ON. Venimos de 2 semanas de algunas noticias negativas en el sector corporativo y es por eso que quiero preguntarte si ustedes prevén algún riesgo para las empresas que estén por fuera del rubro oil and gas o del rubro bancos. Hola Juan, ¿cómo estás? Para empezar, lo primero, no creo que haya un riesgo sistémico, sinceramente. Me parece que hubo varios temas a seguir en cuanto al management de esos grupos en particular, que obviamente tienen una relación bastante cercana, si se quiere, en cuanto a temas productivos, están ligados. Sí creo que 2024 fue un año particular. Digo, si uno analizaba hace un año, digo, en abril o en mayo, cuando estaban rindiendo los bonos soberanos, que estaban más cerca del 20-23%, dependiendo cuál periodo tomes, y las obligaciones negociables de las compañías que sacaban en dólares estaban cerca del 8%, lo cual entre 8 y 10%. Bueno, ahí tenías un spread muy grande, lo cual indicaba que había una demanda muy importante por títulos de empresas, si se quiere, privadas, que finalmente fueran pagaderas en dólares. Y creo que las empresas aprovecharon de alguna manera ese spread que tenían para salir a financiarse más barato. El principal fue el sector energético. Si uno toma de los más de 10.000 millones de dólares que hubo colocados en ONs en 2024, casi el 75% del sector de la energía. Después algo de servicios financieros, que entiendo que ahí no hay un problema en particular, alguno de industria y de otros sectores, pero que terminaron siendo la minoría. Con lo cual yo creo que sí hubo un aprovechamiento, si se quiere, de muchas empresas que no importaba tanto cómo estuvieran sus balances o sus estrategias financieras, pero que aprovecharon de alguna manera salir al mercado a tasas mucho más convenientes, sobre todo comparándolo con el spread del soberano, ¿no? Con la tasa que rendía el soberano. Hoy creo que eso ya se elimina un poco, ¿no? Ya estamos viendo bonos soberanos que ya no rinden 20 y pico por ciento, sino más cerca de 11 o 13%, dependiendo, reitero, cuál se tome, y las ON hard dollar que están un poquito ahí más cercanas. Entonces yo creo que ya deja de ser un incentivo enorme, dada la apertura de las restricciones cambiarias, que en su momento podría quedar muchísimo más atractivos, ¿no? Y empieza financiándose más barato. Pero no veo un riesgo sistémico, sinceramente, sino más de management. Y si miramos a las empresas emisoras más sólidas del mercado, ¿esperan ver de todas formas tasas de refinanciamiento menos amigables una vez que se levante el cepo? Creo que va un poco atado a la anterior esta respuesta. Me parece que antes había un efecto muy claro que hacía que el spread fuera gigante entre las ONs y el soberano. A medida que el soberano también va mejorando, si se quiere, la calidad de su deuda o entran
más flujos que permiten reducir los rendimientos y obviamente aumentar el precio, me parece que eso va cayendo el impacto al cual se podría ir una ON eventual si se abre el cepo completamente. Me parece que ahí, obviamente, el gobierno también lo sabe y por eso tomaron la decisión de evitar el efecto que hubo parecido en 2024, si se quiere, donde quizás algunos bancos iban a poder financiarse a tasas muy bajas, porque hay una demanda de dolarizarse en el corto plazo, sobre todo para muchas compañías, y ahí creo que las multinacionales son candidatas también, que no pudieron girar al exterior sus dividendos atrapados ni las deudas comerciales, y tampoco lo pudieron hacer vía BOPREAL, con lo cual, bueno, acá el gobierno tomó la decisión de que no puede haber emisiones cortas y tengan que ser emisiones largas, pero creo que algo de este efecto hubiera aparecido, sobre todo porque hay muchas compañías buscando saldar los stocks con algunos instrumentos financieros y obviamente otras que lo iban a aprovechar. Así que creo que ahora sí hay un efecto ahí todavía, hay una oportunidad para financiarse barato, que ahora con el movimiento de plazos va a estar algo más difícil. Pero no veo un salto tan grande como si me hubiera parecido si esto salía en 2024, si se quiere, ¿no? Ahí me parece que hay una diferencia importante de cuánto puede ser la pérdida de valor ante una eventual salida del cepo a diferencia del año pasado, que sería bastante menor ahora. En relación a la curva hard dólar soberana, ¿cuál te parece que puede ser el catalizador para una nueva mejora de los bonos y qué tramo de la curva puede llegar a tener un mayor upside? Me parece que la mejora en los bonos tiene varios componentes, por ahí están faltando. Una salida del cepo cambiario quizás total o un poquito más pronunciada en cuanto a los flujos, terminar de operativizar todo lo que es la nueva imposición de los 6 meses. Digo, hay muchas empresas y fondos que están empezando a ver a Argentina con mayor agrado, pero todavía están esperando resoluciones operativas. Después diría que la acumulación de reservas es un tema relevante, no necesariamente en la compra en el mercado de cambios, pero sí creo que en el largo plazo la estabilización de Argentina tiene que venir con un banco central más robusto en la parte del activo. No creo que sea el desafío principal del año 2025, pero sí considero que para poder decir que la economía argentina sufre menos riesgos, el Banco Central tiene que estar primero capitalizado, como se ha hecho en una primera instancia, y después con más reservas en su activo. Y después diría que lo electoral obviamente es un factor que juega y mucho. Digamos, en cuanto a tramos de la curva soberana, los bonos más largos son los que más retornos tienen. Ahora tenemos una curva con rendimiento flat, que el efecto duration hace que una eventual compresión de la curva total te genere un mucho mayor retorno a los bonos largos. En particular, a mí me gusta el 35, pero si alguien quiere de alguna manera aprovechar el cupón y sufrir algo menos riesgo, iría con un bono mucho más cercano como el 30 o el 29. En lo que refiere a los BOPREAL, ¿vos ves valor para algún tipo de inversor o crees que ya se pusieron caros? Yo en los BOPREALes sigo viendo algo de atractivo. Me parece que con las tires que estamos viendo ahora, bueno, ya habiendo conversado un poquito acerca de los soberanos, me parece que en serie 1, C y B, con la posibilidad de tomárselo a impuestos y una tasa en torno al 8 y pico %, 9, me parece que es un buen instrumento. No le haría demasiado hincapié en el tema de quién es el emisor, distinguirlo luego con Tesoro o Banco Central, pero sí me parece que la posibilidad de tomárselo a cuenta con un gobierno que va a cumplir y está muy dispuesto a cumplir todos los contratos de deuda, me parece que es un instrumento que todavía tiene atractivo. Si vamos ahora a la curva pesos, ¿ustedes en la consultora creen que las tasas actuales son atractivas para quien se anima a hacer carry? El carry trade me parece que sigue siendo atractivo si uno lo compara con distintos ejercicios de hacia dónde puede ir el tipo de cambio. Yo no creo que el tipo de cambio vaya hacia el piso de la banda, pero tampoco me imagino un salto del FX demasiado fuerte. Entonces, en ese sentido, creo que un tipo de cambio que más o menos camina en torno al medio, un poquito arriba de la banda, todavía te da rendimientos efectivos que son muy interesantes en dólares en un corto plazo. Digo, una LECAP a octubre con un dólar que va al medio de la banda te puede llegar a dar entre 7 y 8% en dólares, lo cual es un rendimiento interesante. Eso me hace pensar que sí sigue habiendo incentivos para el carry siempre y cuando se considere que la estrategia cambiaria tiene sustento, que creo que el mercado por ahora viene comprando. En la curva de futuros también estamos viendo una compresión en el último tiempo. Aunque yo, según lo que estoy viendo en la relación de la inflación implícita que refleja hoy la curva C respecto a la fija, que más o menos te da una infla de 1,6 promedio, si bien no creo que haya una inflación que se vaya a desbocar, creo que hacer carry con algún ser también puede llegar a tener sentido. Creo que ahí está la competencia, pero creo que puede haber apetito por seguir haciendo carry. En líneas generales, ¿se empieza a ver algo de ingreso de inversores extranjeros al mercado argentino o todavía no hay un movimiento ni siquiera incipiente como el que se vio en la era Macri? En cuanto a la entrada de inversores extranjeros, la verdad es que de real money todavía
todavía no estamos viendo. Cada vez hay más consultas, hay mucho seguimiento de CEOs que vienen desde afuera a tratar de entender un poco qué pasa, a entender si es momento de hacer ampliaciones, si no. Todo eso está sucediendo. Creo que hay mucha consulta incluso en bancos para las aperturas de cuentas, para estar preparados, sobre todo para hacerlo. Digo, Argentina es un trade que ya no te da la ganancia que te hubiera dado en 2024, claramente, pero que todavía, si Argentina empieza a subir escalones que incluso le permitan por normativa ser reclasificada saliendo de standalone o de las calificaciones de otras entidades, que ya empezó a pasar, pero que lo hagan con más fuerza, le permita entrar más de lleno a la Argentina. Bueno, todavía eso está saliendo de a poco. Hay varios estatutos que no permiten que entre mucha plata a Argentina. Algo de carry hubo, aunque incluso ya salió, pero si uno compara con lo que fue el momento de Macri, lo cierto es que en su momento fueron 25.000 millones de dólares más o menos que había de fondos del exterior que estaban colocados en pesos, y ahora cerraste 2024 con menos de 800 millones de dólares, con lo cual la diferencia es notable en ese sentido. Obviamente estaba muy traccionado en su momento con deuda que hacía el gobierno, ¿no? Deuda que directamente metía el gobierno, cosa que hoy no está sucediendo. Pero me parece que hay interés, sobre todo para estar preparados ante una eventual reclasificación de Argentina, pero no veo que hoy sea una entrada de dólares tan fuerte. Viajemos ahora por un minuto a Estados Unidos. ¿Seguiremos mucho tiempo conviviendo con estas tasas de treasuries en niveles elevados, en torno a 4,5, 4,4? En lo que respecta a la tasa de interés de los Estados Unidos, vimos un Powell que en la última reunión de la Fed estuvo bastante más hawkish, hablando sobre todo de la inflación. Creo que eso recorta de alguna manera las expectativas que había de baja. Digo, si uno tomaba las probabilidades de baja que prediciaba el mercado en un inicio, prediciando la recesión que podía llegar a haber, bueno, eso marcaba más o menos 4 bajas, lo que terminaría este año en 3,25, 3,5, y creo que ahora estamos mucho más cercanos a un escenario que este año termine entre 3,75 o 4,25, dependiendo qué indicador se tome, con lo cual creo que es una Reserva Federal que va a bajar las tasas más lentos, priorizando la inflación. Mucho de lo que decía Trump de acá en adelante con las guerras comerciales y el impacto que puede llegar a tener en precios, eso va a ser relevante. Creo que la Fed quiere ser cautelosa, y que Estados Unidos, incluso con una baja de la calificación que tuvo ahora de su deuda, bueno, eso también complica un poco el escenario. Creo que la incertidumbre de Estados Unidos va a seguir. No veo una tasa del tesoro que suba demasiado, pero sí no que comprima como por ahí fue la expectativa al inicio de abril, que fue una tasa que se ubicó casi debajo del 4, y me imagino holgadamente por encima del 4. Voy a una pregunta más conceptual. ¿Cómo crees que podría impactar a la economía argentina tener un mercado de capitales más profundo? Bueno, claramente un mercado de capitales más profundo es fundamental. Digo, Argentina tiene realmente un mercado de capitales muy chico, donde el financiamiento es muy acotado. Creo que un gran cambio que hubo en términos generales y conceptuales es que empieza a haber crédito para el sector privado y deja de haber crédito estrictamente para el sector público. Eso, pese a que todavía seguimos jugando con todos los ahorros locales, sin demasiada entrada de dólares de afuera ni de flujos de afuera en general, ya es un cambio relevante para el sector privado, que se empieza a financiar proyectos de inversión que permitan hacer crecer la economía. El crédito viene creciendo mucho, el crédito al sector privado, tanto en dólares como en pesos, y eso se nota en la actividad económica. Hay muchos casos en los cuales, tanto como escrituras, como por ejemplo la venta de autos, la venta de motos, bueno, un montón de cosas que permite tener un mercado de capitales mucho más robusto. El financiamiento lo veíamos como un tema particular en 2024, sobre todo empresas que aprovecharon tasas bajas, pero si eventualmente Argentina logra tener un mercado de capitales más robusto, la actividad económica, no tengas dudas que va a tener un impacto favorable en ese sentido. Y creo que la necesidad de que los argentinos ahorremos nuevamente acá está directamente alineada a un crecimiento de la inversión. Así que creo que finanzas sanas y mercados de capitales grandes, y obviamente sanos también, regulados bien y todo, contribuyen al crecimiento de la economía. Así que espero que Argentina vaya para ese lado y sean bastantes años. No hace falta que sea de un año a otro, pero sí sostenido. Santi, ¿cuál recordás como el peor trade de tu vida y cuál como el mejor trade de tu vida? El peor trade. Bueno, ni bien empezaba a operar, que no entendía mucho el mercado y estaba haciendo unas clases de call y puts, creo que fue hace más de 10 años, o 10 años. Me acuerdo que compré unos calls de Galicia cuando Macri había ganado, pero ya estaban mil priceados y se hicieron de goma, perdí todo. Y después creo que con Cepu me fue bastante mal. Diría que son las dos que no me anduvieron, o que más tengo presentes ahí que no me fue bien. Después alguna que otra que vi que caía a 25, agarré y la compré, pero al otro día cayó un poco más, ¿viste? No salió, pero no fue una pérdida tan grave, sino fue más de timbero esa. Pero bueno. Y el mejor me parece que fue Vista. Sí, Vista este último tiempo, que la agarré medio en las tempranas y me fue bien.
La verdad que vendí una partecita, otra me la quedé, después medio que fue para abajo, pero todavía sostengo gran parte y le tengo fe. Creo que fue con la que mejor me fue hasta el momento. Ahí pasaba por la fija Santiago Bulat, quien es director de la consultora Invec y a quien agradecemos muchísimo este lujo de tenerlo como entrevistado. Antes de despedirme, les recuerdo que la semana pasada tuvimos una licitación con 100% de rollover. El gobierno en realidad había señalado que el rollover fue del 134%, ya que se habían colocado unos 5,4 billones. Pero esa cifra solo consideraba los vencimientos de la semana pasada, que fueron de 4 billones, pero si se incluyen todos los vencimientos que se buscaban cubrir entre el 9 y el 16 de mayo, el rollover fue exacto del 100% clavado. La mayor demanda se concentró en LECAPs de corto plazo con vencimiento previo a las elecciones de octubre, que representaron el 68,1% del monto adjudicado. El Tesoro, en tanto, colocó LECAPs por 3,9 billones, que representaron el 72,4% del total, con las siguientes tasas efectivas mensuales: 2,6% a junio de 2025, 2,6% a julio de 2025, 2,54% a agosto de 2025 y 2,52% a noviembre de 2025. También se colocó un bond cap por 0,9 billones con una tasa efectiva mensual de 2,53% y vencimiento en enero de 2026, y un bondser por 0,5 billones con vencimiento en octubre de 2026. La licitación de la Letamar finalizó desierta. Por otra parte, hubo un canje de deuda del bondser con vencimiento en junio de 2026 por un bono dual, que es tasa fija o tasa Tamar, con vencimiento en diciembre de 2026. La participación fue del 52,13% con 6,1 billones adjudicados. En el plano internacional, habló el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de sus palabras se desprenden que las tasas de interés se mantendrán sin movimientos a la baja por un buen tiempo. En ese contexto, el bono a 10 años de los Estados Unidos terminó la semana con una tasa de 4,44%. Siguiendo con la renta fija internacional, el viernes pasado Bloomberg publicó una nota en la que señala que Pacific Investment Management, más conocido como PIMCO, dice que los inversionistas están comprando bonos locales de países en desarrollo, aprovechando los altos rendimientos y la mejora de los fundamentos económicos, al tiempo que se protegen ante un entorno estadounidense volátil. Si bien no se ha producido una venta masiva de activos denominados en dólares, el dinero nuevo se está dirigiendo hacia la deuda local, señaló en una entrevista Pramod Dhawan, director de deuda de mercados emergentes de PIMCO, gestora de activos de 2 billones de dólares. Esperemos que esto continúe, ya que los inversionistas buscan diversificar sus carteras fuera de Estados Unidos, pero sin renunciar a la rentabilidad, señaló el ejecutivo. La deuda local de mercados emergentes ha superado este año a la de sus pares en moneda fuerte, en medio de la debilidad del dólar y las expectativas de recorte de tasas de interés de los países en desarrollo. Un índice de Bloomberg que sigue esa clase de activos ha obtenido una rentabilidad de 4,7% en 2025, el mejor comienzo de año desde 2017. Los bonos de Brasil, Egipto y Nigeria se encuentran entre los que mejor rendimiento han obtenido. Ahora sí, estimados oyentes, me despido de ustedes para dejarlos en paz y que puedan ir a ver cómo se mueven sus activos después de las elecciones. Nos volvemos a encontrar no el lunes 26, sino el miércoles 28 de mayo con la fija. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes Moody's, que rebajó la calificación soberana de Estados Unidos de AAA a AA1. Aunque reconocemos las importantes fortalezas económicas y financieras de Estados Unidos, creemos que estas ya no contrarrestan plenamente el deterioro de las métricas fiscales. Primera vez en la historia que Moody's toma esta decisión con respecto a la deuda de Estados Unidos, y el viernes por lo pronto naufragó en comisión el proyecto de ley para recortar impuestos de Donald Trump. ¿Qué pasó? Bueno, una facción ortodoxa del Partido Republicano considera que no hay suficientes recortes del gasto para sanear el déficit fiscal. Veremos cómo sigue todo. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.
Este episodio de la Estrategia del Día fue patrocinado por Deel. Gestionar un equipo global no debería sentirse como nadar contra la corriente. Con Deel puedes contratar talento en cualquier parte del mundo, gestionar la nómina internacional y cumplir con las leyes locales. Visita deel.com/línea, es decir, del.com/línea, o ingresa al link de la descripción y únete a miles de compañías que confían en Deel para gestionar sus equipos por todo el mundo.